Es una alegría para mí estar aquí, en este lugar, y todo un honor presentar en esta mañana al profesor don Dario Vitali. ¿Quién es y de dónde viene? Podríamos preguntarnos. Cristiano, sacerdote, profesor, amigo, hombre... Bueno, perfecto, muy bien. Y además, un apasionado montañero. No es fácil glosar su vida y su tarea, su pasión por la teología, su amor incondicional a la Iglesia, su dedicación al mundo académico que no se agota ni mucho menos en las clases que imparte en la Pontificia Universidad Gregoriana y en otros centros, sino que continúa acompañando, aconsejando a sus alumnos, no solamente en cuestiones relativas al estudio, sino también con respecto a su vida, su vocación y su sentirse Iglesia. Si preguntas a un estudiante de la Gregoriana sobre don Dario, fácilmente te darás cuenta enseguida de quién es él. Seguramente que en la respuesta que este estudiante te dará aparecerán asociadas a la persona de don Dario palabras como Iglesia en camino, Reino de Dios, sinodalidad, pueblo de Dios, Vaticano II. Cuando uno se adentra en un territorio desconocido, agradece contar con una buena guía, un GPS actualizado, unos buenos mapas y sobre todo una persona que conoce bien el lugar que uno va a visitar. Pero esto también sucede cuando lo que uno va a visitar es algo que ya conoce. En el estudio de la eclesiología, en la reflexión sobre la Iglesia, don Dario Vitali es ese buen guía que te acompaña y que te muestra perfectamente el terreno que visitas, ayudándote a ver con ojos nuevos lo que tú ya conocías o pensabas conocer. Las preguntas o cuestiones que propone interpelan y ayudan a no conformarse uno con una recepción pasiva de las enseñanzas académicas, sino sentirse parte activa de la vida y misión de la Iglesia. Don Dario Vitali nació en Édolo el 29 de agosto de 1956, fue ordenado sacerdote el 31 de octubre de 1981 y pertenece al presbiterio de la diócesis urbicaria de Velletri-Segni. Consiguió el doctorado en teología bajo la guía de Zoltán Alsegui, con su tesis titulada Sensus Fidelium, una función y de inteligencia de la fede. Durante muchos años ha unido el ministerio pastoral como párroco de San Giovanni Battista en Velletri y la enseñanza en los institutos de ciencias religiosas de Latina y Velletri y en el Instituto Teológico Leoniano de Agnani. Actualmente es profesor ordinario de eclesiología y director del Departamento de Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y profesor invitado en el Instituto Teológico de Agnani. Entre los encargos que actualmente desempeña, además de los anteriormente citados en la Pontificia Universidad Gregoriana, señalamos los siguientes: consultor de la Secretaría del Sínodo de los Obispos, profesor invitado en el Instituto Teológico de Agnani, director del Servicio Diocesano de Formación Permanente de la Diócesis de Velletri-Segni, canónigo teólogo del capítulo de la Catedral de San Clemente de Velletri, miembro del Centro de Estudios de la Unión Apostólica del Clero, miembro del Comité de Redacción de la revista Vita Pastorale. Desde el año 2012 es profesor en el estudio de la Escuela Interdisciplinar para la Formación al Magisterio Eclesial y a la normativa canónica sobre la vida consagrada en la Iglesia. Desde el 2015 es asesor académico del Pontificio Colegio Español de San José de Roma. De su producción bibliográfica se podría decir que es tan abundante que es casi incontable, pero como muestra podríamos señalar las siguientes publicaciones. Además de la tesis doctoral antes señalada, señalo las siguientes: Existenza cristiana, fede, speranza, carità. Paresia, ovvero la parola nella potenza dello spirito. Otro título: Se la pace e donna, una provocazione a partire del Sante Cachero. En colaboración con Francesco Lambiasi, Lo Espíritu Santo, Mistero e Presenza, per una sintesi de pneumatología. Otra obra importante, Chiara de Montefalco, Un peregrinaggio della memoria. Importante, Lumen Gentium, Storia, Commento, Recensione. Otra obra, Popolo di Dio. El comentario también a la Lumen Gentium, la segunda y cuarta parte, de la Asociación Teológica Italiana. Otro muy importante y de total siempre actualidad, Verso la sinodalidad. Y en publicación señalar que está
un popolo in cammino, commento l'Evangelii Gaudium in chiave sinodale. Colabora con diversas revistas como Gregorianum, Rassegna de Teología, Revista del Clero Italiano, Presbíteri y también la revista del Pontificio Colegio Español de Roma, Mater Clementísima, con un artículo que recomiendo vivamente sobre la sinodalidad. Agradecemos a don Dario su presencia en esta mañana, en estas jornadas. Puedo asegurar, soy testigo, que desde que fue invitado a Zaragoza a participar en ellas, han sido unos meses de espera y de ganas de poder venir hoy aquí. Hoy podemos decir que ya no conoce de oídas esta tierra, sino que sus ojos han visto y contemplado lo que con tanta ilusión ha esperado, incluso hasta el Cierzo. Don Dario, muchas gracias por haber aceptado la invitación a estas jornadas de teología. Muchas gracias por su esfuerzo y disponibilidad. Muchas gracias por su fiel amistad, por su generosidad, pues bien sabemos que a pesar de algunos contratiempos hasta de salud, ha hecho todo lo posible por poder acompañarnos hoy. Don Dario, bienvenido, muchas gracias y escuchamos con atención sus palabras. No sé si se hablaba de mí. Gracias por la invitación. Gracias a Monseñor, que está en la iglesia Vicente y no docente hoy, no decir porque está aquí bajo, en escucha. Es una actitud que muestra Papa Francisco, ¿no? Me encantó cuando en las jornadas de la Secretaría del Sínodo, hablando de sinodalidad, escuchó todo el tiempo. Que el Señor nos conceda la capacidad de escuchar, a mí también, porque yo no deseo decir algo que sea de palabras mías, debe ser como en italiano, pero lo que escuchamos del Espíritu. Cuando se habla del profesor Vitali, tú no has dicho esta cosa en gregoriana, se dice, no se sabe si cree en Dios. Se sabe que cree en el Concilio Vaticano II. Porque yo no hablo de trinitaria, de cristología, de antropología, hablo de eclesiología. No, es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Dios, es la iglesia desde la Trinidad. Y en esta perspectiva deseo hablar hoy de la iglesia y catequesis. Voy a leer, ¿no? Nunca es fácil relacionar dos términos, iglesia y catequesis. Mucho más no resulta fácil en el caso de términos como catequesis y iglesia, porque no es posible construir la relación sin conocer el sentido de las dos palabras. Partiendo de la catequesis o partiendo de la iglesia, hay que decir las cosas. O de ambos, clarificando sobre todo cómo y en qué condiciones se puede combinar dos mundos tan complejos a los que se refieren los dos términos. Evidentemente, un instituto de catequética privilegia el primero, pues tratará los contenidos, las formas, los posibles métodos de catequesis y además los sujetos que lo proponen, los destinatarios. Desde esta perspectiva se entiende intuitivamente las implicaciones eclesiales de la catequesis. Catequizar, en lingüística se parte siempre de la acción, es, por tanto, un acto comunicativo de un sujeto, el catequista, en relación con uno o más destinatarios, los catecúmenos, con el fin de transmitir en forma de instrucción, la catequesis, un contenido, el catecismo, que tiene como objeto los rudimentos de la fe cristiana. En resumen, un contenido. En resumen, como diría San Agustín, se trata de catequizandibus rudibus.
Cuanto más se profundizan en estos aspectos, más se comprende que la catequesis consiste en un acto comunicativo que relaciona una serie de elementos. En este acto comunicativo, ¿cómo entra la Iglesia? No se trata tanto de ver cómo la Iglesia es objeto de la catequesis. Para comprobar esto basta ojear los catecismos que a lo largo de los siglos la Iglesia ha elaborado, los cuales, por mucho que puedan cambiar, no se alejan de la imagen de las 4 notas Credo unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam del signo. La pregunta es, más bien si y cómo, la Iglesia es sujeto de la catequesis. En esta particular perspectiva, la que se pretende desarrollar esta particular perspectiva, la que se pretende desarrollar en esta ponencia. Por esta ponencia, gracias a Jesús y a otros del Colegio Español que han traducido mi ponencia en italiano. Y escribí la ponencia con el italiano correcto, no, me traducieron con el español correcto. El primer punto, más allá del catequista como sujeto de la catequesis. Trato brevemente este punto porque es conocido y es lo que ha tratado más ampliamente, creo, las otras ponencias. La primera dificultad a superar es la identificación del sujeto con el catequista, es decir, con la figura del agente de pastoral dedicado a la educación religiosa de los fieles, sobre todo de los niños y adolescentes. Su presencia en las comunidades cristianas es bastante reciente, habiéndose puesto en concomitancia con la elección por parte de Pío X de dar la comunión a los niños, acompañándola con la necesidad de educarlos en los principios de la fe cristiana. Se puede entender esta figura en un régimen de cristiandad donde la vida cristiana estaba vinculada a la transmisión del depósito doctrinal fijo y vinculante para todos. El cambio de registro en la comprensión de la revelación propuesto por el Vaticano II ha empujado a pasar del catecismo, en el que el catequista era un repetidor, a la catequesis como acción pastoral en clave de formación cristiana, de educación a la fe. En el momento en que la revelación ya no es entendida como un depósito de verdades que hay que creer, sino como un diálogo entre Dios y el hombre, de Verbum 2, toda la problemática de la catequesis ha crecido enormemente, hasta el punto de convertirse en una verdadera y propia disciplina que tiene por objetivo profundizar en la parte del contenido e incluso en las cuestiones de método, temas que antes parecían tan elementales y obvias que no constituían un objeto de estudio. Por una parte, uno se pregunta cómo una figura tan débil en general como la del catequista, incluso si se desea contar entre los ministerios instituidos, o por lo menos entre los ministerios de hecho, puede superar un reto tan crucial para la vida y el futuro de la Iglesia. Se ha producido una enorme desproporción entre la complejidad del discurso sobre la catequesis y quién está llamado a realizarlo, no solo porque el catequista, al menos en la mayoría de los casos, sea pobre de herramientas conceptuales y lingüísticas, sino también porque es débil como figura institucional. Por otra parte, si en la catequesis está en juego la transmisión de la fe, el criterio para evaluar el sujeto asignado a esta función no puede consistir únicamente en el conocimiento de los contenidos de la fe y en el arte de comunicarlos. En otras palabras, además de una competencia reconocida, el catequista debe tener un perfil eclesial claro. En esta dirección va el envío. La catequesis no es un acto de iglesia solo.
sino un acto de la Iglesia, y como tal debe ser reconocido y vivido. Por lo tanto, la dimensión eclesial de la catequesis ha dependido durante los siglos del hecho de que fue confiada a aquellos que servían como guías en la comunidad. Si la tradición de los primeros siglos en la persona del obispo y también la tridentina en la persona del párroco ha expresado la dimensión eclesial de acuerdo con el propio modelo de iglesia, no se puede reconsiderar la cuestión proponiendo sic simpliciter aquellas figuras. La elección se resolvería en un intento anacrónico de restauración clerical. Más que de las figuras ministeriales, debemos partir del modelo de iglesia en el que se inscriben y del que reciben legitimidad. Sobre la base de la reciprocidad necesaria entre el modelo de iglesia y el modelo de ministerio, una vez definido el contexto eclesiológico, también se puede deducir los ministerios idóneos y al menos la lógica ministerial que mejor se corresponda con la autoconciencia que hoy la Iglesia tiene de sí misma. Es necesario, por tanto, retomar la versión eclesiológica del Vaticano II, sin repetir todo el debate, pero insistiendo únicamente sobre los elementos que proporcionan una vía segura para la recuperación de la dimensión eclesial de la catequesis. El punto 2, el cambio conciliar. Más que volver a recorrer el entero debate sobre la eclesiología conciliar, merece la pena instruir la cuestión a partir del tema más cercano a la catequesis, en los documentos del concilio. Aunque el Vaticano II no dedique explícitamente un documento al tema, el Dei Verbum ofrece un cuadro doctrinal que permite reescribir la catequesis tanto en el método como en los contenidos. El capítulo primero expone el tema de la revelación como diálogo de Dios con el hombre, que se prolonga en el capítulo segundo sobre la transmisión de la revelación, donde se fijan los términos de un discurso que se puede aplicar fácilmente a la catequesis. El punto de verificación se encuentra en la estrecha correlación entre la idea de revelación y la idea de iglesia que garantiza la transmisión de la misma revelación. Si se colocan en paralelo los dos concilios del Vaticano, la diferencia de relación entre Dei Filios y Pastor Eternos por una parte y Dei Verbum et Lumen Gentium por otra, resulta con toda evidencia. En el primer caso, a un modelo de revelación como conjunto de verdades que hay que creer, el Depositum Veritatum, corresponde un modelo de transmisión capaz de custodiarlo y defenderlo del error. La atención del Vaticano II se fija, en cambio, sobre la relación de los dos interlocutores en diálogo, Dios y el hombre. Si la revelación consiste en el hecho que Dios invisible, por la riqueza de su amor, habla a los hombres como a amigos y trata por ellos para invitarlos y admitirlos a la comunión consigo, de Verbum 2, y la fe, antes que ser un acto racional de adhesión a las verdades, es la obediencia de la fe, con la que el hombre se entrega entera y libremente a Dios, de Verbum 5. La transmisión de la revelación nos va a subrayar ante todo la función directiva del magisterio, sino la fe vivida del pueblo de Dios. El capítulo segundo de la Dei Verbum, de hecho, incluso acogiendo una concepción más dinámica de la revelación, identificando ya no con el depósito de las verdades que hay que creer, sino con el Evangelio como manancial de toda verdad que salva y de toda regla moral, Dei Verbum 7, parece repetir el mismo esquema del Vaticano I, cuando afirma, en cierre de párrafo 7, que los apóstoles, para que el Evangelio se mantuviera siempre vivo e íntegro en la Iglesia, dejaron como sucesores a los obispos, a ellos dejándoles su propio cargo en el magisterio. El párrafo siguiente se abre con la afirmación
de que la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, debe ser conservada con transmisión continua hasta el final de los tiempos, Dei Verbum 8. Pero, en el momento en que se va a describir el dinamismo originado por la predicación, Dei Verbum 8 pone el acento no sobre el magisterio, sino sobre la Iglesia que en su doctrina, en su vida y en su culto conserva y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que es ella cree. Si este dinamismo de hecho coincide con la tradición, la cual va creciendo en la Iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo, los factores de tal progreso, de tal crecimiento, son los creyentes mismos, quienes crecen en la percepción, que no es solo la comprensión intelectual, es la percepción tanto de las cosas como de las palabras transmitidas, sea por medio de la contemplación y del estudio. Y aquí, en este centro, se hace el estudio, ¿no? que mediante la experiencia cristiana misma, que se convierte en fuente de conocimiento. El padre Ansegui decía que aquí estaba subrayado el sensus fidei de todo el pueblo de Dios. En una primera lectura resulta sorprendente que solo en tercer lugar sea insertada la predicación de los pastores, puesto que justo la predicación transmite todo lo que contribuye a la vida santa y al incremento de la fe del pueblo de Dios. Pero quien conoce el proceso de redacción de la Dei Verbum sabe que se trata de un añadido reclamado por el aula. El intento de los redactores, al contrario, fue de poner aquí en evidencia la obediencia de la fe del pueblo de Dios, alimentada por la palabra de Dios, continuamente anunciada e ilustrada por el magisterio, por los pastores, cuya función es explicada, sin embargo, después, en Dei Verbum 10, como forma de servicio al pueblo de Dios. La intención aparece clara en el desarrollo del discurso. Después de haber aplicado en Dei Verbum 9 la mutua relación entre la Sagrada Escritura y la tradición, en Dei Verbum 10 se dice en efecto que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita y transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad es ejercida en el nombre de Jesucristo. Lo que es interesante es que antes de hablar del magisterio, Dei Verbum 10 habla así: la sagrada tradición y la Sagrada Escritura constituyen el único sagrado depósito de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Adhiriéndose a él, todo el pueblo santo, convocado por sus pastores, persevera constantemente en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en la oración, de modo que en el conservar, practicar, profesar la fe transmitida, se realiza un especial sentir común entre obispos y fieles. La expresión en latín es singularis fiat antistitum et fidelium conspiratio. Es importante esta mención del texto en latín porque esta es la expresión utilizada por Pío XII para la definición de la Asunción de María al cielo, para justificar la prueba. El texto, que muchos cuando lo comentan lo reducen a un párrafo de transición, describe de hecho cómo tiene lugar la transmisión del depósito revelado y por lo tanto el dinamismo de la tradición. Es el pueblo de Dios, toda plebs santa pastoribus suis adunata, el sujeto al que es confiado el sagrado depósito de la palabra de Dios, que transmite, conservando, practicando y profesando la fe que ha recibido y continuamente recibe en la predicación.
El texto citado, punto 3, recoge en síntesis los elementos de mayor novedad de la eclesiología conciliar. Si al hablar del único sagrado depósito de la palabra de Dios constituido por la tradición y la escritura representa un distanciamiento de la idea de depositum fidei, el hecho de confiar tal depósito a la Iglesia hace más evidente el distanciamiento del cuadro de la teología de escuela que identificaba Iglesia y Magisterio, confiando a este último toda función activa en la transmisión de la revelación. Si esto no bastará, el texto, antes de introducir la función del Magisterio, describe el papel del pueblo de Dios en este proceso de transmisión, con fórmulas que se refieren de cerca al capítulo 2 del Lumen Gentium sobre el pueblo de Dios, en particular la afirmación del Lumen Gentium 10 sobre el sacerdocio común y del Lumen Gentium 12 sobre el sensus fidei de la totalidad de los bautizados. Justo aquel capítulo ha producido el así llamado giro copernicano en eclesiología, en tanto por las afirmaciones en sí mismas que atraviesan toda la tradición doctrinal de la Iglesia, cuanto por su colocación antes del capítulo sobre la constitución jerárquica de la Iglesia. El sacerdocio no común, sino universal o interior, habla también el catecismo tridentino. Ma no tenía ningún valor. ¿Por qué? Porque todo poder era en la mano de los curas, ¿no? Cuando se pone antes del sacerdocio ministerial el sacerdocio común, ¿no? Cambia, ¿no?, la relación. El giro copernicano está todo aquí y no consiste en una inversión de la pirámide, que consistiría en el traslado de poderes desde la jerarquía a los fieles, en una lógica democrática que vendría a reemplazar a aquella monárquica. Por el solo hecho de invertir la relación, anteponiendo el sacerdocio común al ministerial, queda en cambio radicalmente debilitado en su raíz el modelo piramidal de Iglesia, que tenía en la jerarquía no solo el elemento, sino el principio que lo caracterizaba y que tenía en la diferencia entre clérigos y laicos su criterio estructural. Se trata, bien mirado, de un elemento casi elemental. Cuando se lee el texto sobre el Lumen Gentium 10 sobre el sacerdocio común, es el lanzamiento entrelazamiento de citas bíblicas. Pero su impacto sobre la eclesiología piramidal, si efectivamente puesto en práctica, es como poco devastador. Las consecuencias se perciben todas en la segunda parte del párrafo. Si el sacerdocio común y el sacerdocio jerárquico, aunque difieran por grado y no tanto por esencia, en la traducción se dice no solo por grado, sino por esencia. Por claridad, yo digo, no puede ser una diferencia que sea por grado y también por esencia. La diferencia es o por esencia o por grado. No, es como en, ¿cómo se llaman los carabineros? ¿Cómo se llama? La policía, no, los que están en los grados bajos, en los grados altos. Hay en Italia, tiene que el tenente hacia arriba. Por lo alto no es necesario la laurea, el título. Hay una diferencia de grado que es una diferencia de intensidad. No puede ser una diferencia de intensidad. Tiene que ser una diferencia esencial. ¿Por qué? Porque lo más importante no es ser sacerdote, es ser bautizado. Lo más importante es ser hijo de Dios. Es más grande ser hijo de Dios que papa. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Monseñor.
Una visita pastoral, bien, claro. Y es importante porque leí la letra pastoral del obispo. Antes que él me la entregó, porque me la entregó Jesús, ¿no? Y no sé qué decir en esta ponencia, porque todo dice el obispo. Que no ha, se dice copiado de mí, no de yo, de él. No, esta es la demostración que es posible en la iglesia pensar juntos, también que se sea, no lejanos. Bien, de este modo, Lumen Gentium afirma la precedencia de la vida teologal sobre las funciones de la gracia sobre el actuar pastoral, pero el concilio no se limita a esto. Con fuerza también afirma la capacidad activa del pueblo de Dios como participación a las funciones de Cristo, sacerdote, rey y profeta. Para la perspectiva en el ámbito de la catequesis es sobre todo la referencia al sensus fidei a ser denso de implicaciones, pero antes de explicitarlas es necesario cumplir un último paso de carácter eclesiológico. Si en efecto el capítulo sobre el pueblo de Dios pone en cuestión la eclesiología piramidal, ¿qué eclesiología propone el concilio? ¿Qué modelo de iglesia propone el concilio? Punto 4. Para decirlo con una fórmula sintética, se acostumbra a repetir que el Vaticano II ha pasado de la Iglesia Católica Romana a la Iglesia Católica o Universal. Lo demostraría Lumen Gentium 13 y Lumen Gentium 23. Lumen Gentium 13, ¿qué dice? Cada una de las partes ofrece sus propias dones a las otras partes y a la Iglesia entera, de tal modo que el todo y cada una de las partes saquen ventaja del hecho de comunicarse todos entre sí y atender en la unidad hacia la plenitud. Cuando se trata de traducir esta relación entre el todo y las partes, ¿qué dice el concilio? Habla de las funciones, habla de los estados de vida, pero estas son explicaciones que pide el aula, ¿no? El texto original habla de las, está en tercer lugar, de las iglesias particulares. En la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares que gozan de tradiciones propias, sin quitar nada al primado de la cátedra de Pedro, que preside la comunión universal de la caridad, garantiza las legítimas diversidades y simultáneamente vigila para que lo particular no solo no dañe a la unidad, sino que más bien exista. En Lumen Gentium 23, cuando se habla de la relación entre obispos, entre ellos, el 22 habla de la relación de los obispos del colegio con el Papa como cabeza del colegio, se dice: el romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de unidad tanto de los obispos como de la multitud de los fieles. Por su parte, cada uno de los obispos son el principio visible y el fundamento de unidad de sus iglesias particulares, formadas a la imagen de la Iglesia Universal, en las cuales y a partir de las cuales existe la una y única Iglesia Católica. Cada iglesia particular, entendida aquí como Portio Ecclesiae Universalis, la cual es coherentemente descrita como el cuerpo místico de Cristo, que es también el cuerpo de las iglesias, Corpus Ecclesiarum. Esta idea de la Iglesia como Corpus Ecclesiarum depende, por otra parte, de un cambio fuertemente querido, perseguido por el aula conciliar, aquella relativa a la sacramentalidad del episcopado. Se puede discutir sobre Lumen Gentium 13 y Lumen Gentium 23 sobre la interpretación, si es universalista, si es particularista, lo que es y cómo es la relación. Pero cuando se habla
de la sacramentalidad del episcopado, no hay duda. Se hace un cambio en eclesiología, un giro eclesiológico fundamental, no solo ministerial, también eclesiológico, porque se dice que enseña el Santo Sínodo, era un texto preparado para una definición solemne. No es definición solemne porque Juan 23 y Pablo VI no deseaban afirmaciones dogmáticas. Dice la exposición positiva de la doctrina y no afirmaciones dogmáticas solemnes, ¿no? Que sea una exposición completa de la doctrina. Esto no cancela el valor dogmático del Concilio Vaticano II. Cuando se dice que es un concilio pastoral, no significa que no tiene capacidad dogmática, no tiene valor o relevancia dogmática. No, es una exposición positiva de lo que cree la Iglesia, no en forma de cánones, no, sino en forma de una exposición en la Constitución doctrinal, ¿no? El Concilio Vaticano II dice que el obispo tiene el sumo sacerdocio, la suma del ministerio sagrado. Yo prefiero hablar de suma porque digo que tiene el sacerdocio y el ministerio, ¿no? Y en él se suma, ¿no? Cuando celebra, pone ¿cómo se llama? La dalmática, ¿no? Bajo de la casulla. Es un diácono y es también un sacerdote. No, el sacerdote y el diácono se entienden en el ministerio del obispo. Este es un discurso más largo que estoy preparando en una publicación que espero per este año. El texto sobre la sacramentalidad del obispado provoca una doble serie de consecuencias, una ministeriales y la otra eclesiológica. En aquella eclesiológica, ¿cuál es la consecuencia? Que la diócesis no es un apartado, una circunscripción territorial, es una iglesia. Voy a sintetizar en otra afirmación del concilio, Christus Dominus 11, ¿no? Que dice, el obispo, ¿dónde está? Porzio Populi Dei a él confiade, cito a memoria traduciendo dell'italiano. La diócesis es la Porzio Populi Dei confiada all'obispo, no, se dice a un obispo, no così, ma è all'obispo. Hay una relación entre esta Porzio Populi Dei y él y su obispo. Cuando el obispo es simpático, no, così, qué bien. Cuando el obispo no es simpático, qué mal. Pero es el obispo. Es un drama, no così. Cuando el obispo no es bien, no così, ¿no? Hay una relación entre la iglesia, entre esta Porzio Populi Dei y su obispo, que trabaja con la colaboración de su presbítero. De manera que, reunida, convocada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, ¿Eucaristía o Eucaristía?
Eucaristía. No, en latín es Eucaristía. No sé, es porque hablan en latín los españoles, ¿no? En el Espíritu Santo sea una iglesia particular en la que es presente y actúa, no, in este operator, la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica. Y esto traduce en lenguaje canónico lo que decía en lenguaje litúrgico Sacrosanto Concilium 41, que dice: el obispo tiene que ser considerado como el gran sacerdote de su rebaño, de quien, en cierto modo, deriva y depende la vida de sus fieles en Cristo. Por eso es necesario que todos den máxima importancia a la vida litúrgica en la diócesis, que se desarrolla en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, o lo que es bien, qué bello lo que he visto. Entonces, antes con Jesús, con otros amigos, ¿no? Persuadidos que la principal manifestación, la principio manifestación de la Iglesia, se tiene en la participación plena y activa. Es la traducción oficial de la... no es plena, es plenaria, de todos, y activa, que es, sí, no porque todos hacen algo. Hoy el presbiterio es más lleno que la navata, ¿cómo se dice? Ma es eficaz, fecunda. El pueblo de Dios, en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, en la única oración, en torno al único altar, presidida por el obispo rodeado de su presbiterio y de los ministros. Desde este espléndido icono de la Iglesia se puede volver a partir para extraer las debidas consecuencias sobre la dimensión eclesial de la catequesis. ¿Cuáles son estas consecuencias? En este icono, el concilio no quiere resucitar el modelo eclesiológico de los primeros siglos, aunque hables de Ignacio de Antioquía. Recupera sus instancias dentro del marco de la eclesiología conciliar. En este horizonte, cada iglesia no solo tiene el derecho, sino en cierto sentido el deber de encontrar su propia manera de transmitir la fe. Esto lo exige la misma naturaleza de la iglesia particular, como Portio Populi Dei, que se confía a un obispo para que la apaciente con la cooperación del presbiterio, que está unida a su pastor, reunida por el Espíritu Santo, por el Evangelio y la Eucaristía, lo que he dicho antes sobre Christus Dominus 11. El hecho de que las iglesias particulares gozan de tradiciones propias muestra cómo cada iglesia está llamada a particularizar, a poner el rostro propio, el mensaje del Evangelio en el anuncio a una catequesis que refleja su identidad y su historia. El Papa Francisco habla de cultura y de cada pueblo que tiene su cultura. Si esto vale para cada pueblo en general, vale con mayor razón para cada iglesia particular, que del único pueblo de Dios diseminado por toda la tierra constituye una porción arraigada en una tierra que produce frutos diversos. Cada porción del pueblo de Dios, al traducir en su vida el don de Dios según el genio propio, da testimonio de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes. Voy un poco a cerrar mi discurso. La iglesia particular, sujeto a la catequesis.
La conclusión de toda la argumentación es vinculante. Cada iglesia particular no he desarrollado toda la argumentación con todas las afirmaciones para que terminamos a las 9 de la noche. No. La conclusión es esta. Cada iglesia particular no solo debería, el condicional es de obligación, vistas ciertas tendencias a la centralización, repensar y actualizar en términos originales el catecismo de la Iglesia Católica o los catecismos nacionales, sino que debería desarrollar un proyecto de catequesis propio, sobre todo un camino propio de iniciación cristiana que plasme la identidad cristiana de sus miembros. Solo de esta manera se puede superar este déficit de pertenencia eclesial que tiende a resolverse en las militancias más dispares de grupos y movimientos, precisamente a causa de una idea demasiado débil de iglesia local. Se dice que la iglesia es la iglesia universal, se dice que se actúa en la parroquia, no, en la iglesia particular. La iglesia particular es una iglesia que se realiza en este territorio con las comunidades. Los canonistas dicen cetus fidelium, ¿no? Que componen esta portio populi. Es necesario afirmar con fuerza que cada iglesia tiene su propia identidad precisa. ¿Qué identidad tiene Aragón? Aragón, me han dicho. Con la Virgen del Pilar. Dada por su historia, sus tradiciones y sus costumbres. Al ser interrogado el pasado de cada iglesia, nos presenta una gran cantidad de rostros, de santos sobre todo, pero también de generaciones y generaciones de creyentes, que han encarnado el Evangelio, una variedad de vocaciones, de carismas, de ministerios, de prácticas individuales y comunitarias, que dan testimonio de una eficacia y fecundidad perennes. Pero esta identidad viene dada también por su presente, por tantos que pertenecen a la Portio Populi Dei, rica en nuevos carismas, ministerios y vocaciones, por los proyectos de esta iglesia inicia, por cómo los realiza y los descarta, actuando aquí y ahora decisiones en nombre del Evangelio, por cómo responde a los desafíos del mundo en el que vive y es capaz de dar razón de la esperanza de la vida eterna. Todo esto debería entrar en un proyecto catequético, el cual habría que aplicar los criterios de la evangelización dictados por el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium. Cada iglesia particular, porción de la Iglesia Católica bajo la guía de su obispo, también está llamada a la conversión misionera. Ella es un sujeto primario de la evangelización, ya que es la manifestación concreta de la única iglesia en un lugar del mundo, y en ella verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es una santa católica y apostólica. Es la Iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. Y dicho proyecto nunca debería ser un producto de laboratorio elaborado por un grupo selecto de especialistas. Sería adecuado pensar un esquema de evangelización y también de catequesis llevado adelante por actores calificados, donde el rostro del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. Ciertas propuestas catequéticas elaboradas de forma teórica naufragan pronto debido a la falta de contacto con la realidad y con las vivencias del pueblo de Dios, construidas como estaban sobre teorías académicas. Esto no significa que los especialistas sean destituidos de todo rol en favor de un protagonismo indiferenciado del pueblo de Dios, sin ninguna atención a las competencias, a las funciones ni a los carismas con los cuales el Espíritu enriquece la Iglesia. Significa más bien que deben ponerse al servicio de ese pueblo
que es el sujeto activo de la transmisión de la fe, como dice claramente el concilio cuando habla del sensus fidei. Hablando del sensus fidei, se puede retomar. ¿Cuántos minutos? 10 minutos, o 10 minutos son tantos. Sí, no. Porque si yo me refiero a Verbum Dies, lo que habla del pueblo de Dios, que convocado por sus pastores, ¿no? Es capaz de vivir el depósito del Evangelio, el depósito sagrado de la palabra de Dios confiada a la Iglesia, se puede hablar de una vida cristiana en la Iglesia particular. ¿Por qué? Bien mirada, la circularidad entre la Portio Populi Dei y sus pastores, como dice el Verbum Dies, no se produce entre una plebs cualquiera y pastores genéricamente entendidos. El dinamismo de la misión-recepción descrito por Dei Verbum Dies se lleva a cabo de la Iglesia particular en razón de la relación constitutiva entre la Portio Populi Dei y su pastor, asistido por su presbiterio. Este pueblo puede creer, practicar y profesar la fe transmitida, porque siempre se alimenta de la fuente de la palabra de Dios, predicada por su pastor, dotado de la autoridad de Cristo, que predica al pueblo que le ha sido encomendado la fe que ha de ser creída y ha de ser aplicada a la vida. Lumen Gentium 25. Aparece aquí la importancia de la elección del concilio de invertir la perspectiva sobre el magisterio, poniendo en evidencia la predicación antes del magisterio infalible, en que el Lumen Gentium 25 confiere a carácter de extraordinariedad. Una predicación ininterrumpida y fecunda del Evangelio. Monseñor, que se prepare las homilías, ¿no? Entonces, no solo Monseñor, tú también, no, yo también, ¿no? Ligada a la vida del pueblo de Dios, a su historia, a sus fiestas, a sus tradiciones y a los eventos que jalonan su historia, sedimenta y estructura un modo original de comprender y testimoniar el Evangelio. El testimonio del Evangelio en tierra de Aragón no es la misma cosa que en tierra de Italia, no, del norte donde nació, o de África, o de Asia, o de América Latina, también que la América Latina sea un apéndice de la España. No es un apéndice de la España, pero no, antes se consideraba así, me parece, ¿no? Un poco. Conclusiones. No. Todo esto se puede entender como tradición, con la T mayúscula. Hablo de algo de fuerte. No sé si un español que responde al nombre de Luis Ladaria me dice algo, pero todo esto se puede entender como tradición. Hablo y hago mi propuesta. Quizás el uso del término puede ser excesivo para una experiencia eclesial que no parece ir más allá de tradiciones humanas. Pero si el dinamismo de la tradición consiste en el hecho que la Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que ella cree, este es válido para cada iglesia. Y si la Iglesia es el cuerpo de las iglesias, la tradición puede ser descrita como una sinfonía de tradiciones, donde cada una trae un acuerdo, un tono, una línea melódica en particular a la complejidad coral. Así fue sin duda en el primer milenio. Si San Agustín se podía oponer a las posiciones sectarias de los herejes,
hablando de la singularis Christianorum populorum concordissima fidei conspiratio, pues porque toda la católica, es decir, la totalidad de las iglesias en comunión unas con otras, compartían la misma fe apostólica. El canon lederniniano, quod semper, quod ubique, quod ad omnibus creditum est, se hace evidente cuando se entiende en el horizonte de la comunión eclesial. En este horizonte, como la católica es el corpus eclesial, que no es la suma de las iglesias, sino lo que es más que las iglesias que le pertenecen, y cada iglesia es la misma católica presente en un lugar determinado, así la tradición es el depósito de la fe de la católica, que no es otra que la fe de las iglesias. Tampoco esto significa que el depositum fidei sea una especie de mínimo común múltiplo de lo que las iglesias creen, sino que es la misma fe de la iglesia expresada en una forma peculiar en cada iglesia. ¿Es claro, mi monseñor? Se trata de hacer una profesión de fe en lengua aragonesa, sí, en forma aragonesa. La singular Sanctistitum et Fidelium Conspiratio de Verbum Dies, tomada literalmente de la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus de Pío XII, no he dicho, interpretada a la luz del adagio agustiniano, permite no solo visualizar la función distinta y complementaria del sensus fidei del magisterio, sino además pensar la Iglesia particular como sujeto de transmisión de la revelación. Transmisión que no pretende ser una repetición fija de la verdad a creer, sino como la entrega, la transferencia de un patrimonio de fe. Tomando el ejemplo del canto, en lugar de un coro al unísono que interpreta una melodía, se puede hablar de un coro polifónico que suena más completo y armonioso con la voz de cada iglesia, con la voz de cada iglesia que lleva en la partitura su timbre, su tonalidad, su ritmo. Una fórmula que ahora se ha establecido en el lenguaje eclesial puede resumir esta idea de la tradición de una iglesia particular, la espiritualidad diocesana. En esta espiritualidad, la que caracteriza profundamente el modo y las formas, los lenguajes y las prácticas con las que cada iglesia recibe y transmite el Evangelio vivo de generación en generación. ¿Qué tradición sería en Aragón sin la Virgen del Pilar? ¿Cómo sería la vida cristiana sin todo lo que se ha desarrollado en torno a esta fiesta y a lo largo de los siglos? Será posible purificar, las prácticas pueden renovarse, pero nunca será posible prescindir si no queremos secar una raíz, romper una continuidad, desfigurar o cambiar una identidad. Todo esto puede y debe caracterizar la catequesis de una iglesia. No se trata de una forma de defensa localista de tradiciones menores, que la globalización tende a borrar, o de algún reclamo autonomista en clave religiosa, puesto lo que sucede en España. Más bien se trata de custodiar, no solo para ella, sino también para otros, una riqueza única que no puede ser reemplazada por un producto en serie. Nos sirve como ejemplo las semillas no modificadas, que, a diferencia de las transgénicas, garantizan más cultivos y no agotan la tierra, y además el campesino no se ve obligado a volver a los ricos de turno para comprar otras semillas si quiere garantizar el pan a su familia. De esta manera, el cristianismo se desvanece o se empobrece hasta que ya no da fruto. Incluso hoy en día, el reto es que los surcos de esta tierra permitan, en la manera de vivir actual, el nacimiento y el desarrollo de una buena vida cristiana, fácilmente reconocibles para sus colores y sabores inconfundibles, para sus frutos que se valora de manera diversa al precio del mercado. El desafío de transmitir este patrimonio compromete a la Iglesia en primer lugar, no a la parroquia, ni a los movimientos,
las asociaciones, los grupos. Todos pueden y deben ser protagonistas del proceso de transmisión como parte de esta iglesia y a la condición de caminar en esta iglesia. Todo lo que se hace sin y, Dios no lo quiera, contra la iglesia particular, aunque sea en un reclamo justificado a la iglesia universal, a la larga empobrece el patrimonio de la fe de una iglesia y afecta su propia identidad. Identidad que puede protegerse con una fuerte conciencia de pertenencia a la propia iglesia en la que verdaderamente está y obra la iglesia de Cristo. Este desafío, la tradición de la iglesia antigua lo atestigua, no lo debe responder cada iglesia aisladamente, en una especie de reclamación autónoma. Si la condición de vida de cada iglesia es la común ecclesiarum, en virtud de la cual cada una de las partes colabora con sus propios donos con las restantes partes y con toda la iglesia, el modo concreto para desarrollar el camino de iglesia encarnada en la historia es el de la comunión y el intercambio entre iglesias vecinas, que existen en un mismo territorio, entendido no solo en sentido geográfico, sino también en el cultural, y comparten el mismo patrimonio de fe. Desde este punto de vista, hablar de Aragón no es hablar de Saragón. ¿No? Me parece de entender algo, ¿no? Hablar de Aragón y las iglesias particulares que están en esta región, que comparten el mismo modo de sentir la iglesia, es mucho más que una elección de necesidad en un momento en que se hace necesario hacer frente a la escasez de ministros ordenados, la columna vertebral del modelo tridentino de iglesia. Estar obligados por necesidad a reconsiderar la iglesia puede ser una gran oportunidad. Los biblistas dicen un kairos y no un conveniente. Hacerlo juntos puede ser una opción que garantice el futuro a las diócesis de Aragón, llevando a la madurez un pueblo que en las raíces de una historia cristiana extraordinaria y excepcionalmente rica de frutos, puede mirar con confianza a las estaciones tal vez menos ricas en cantidad, pero no en calidad. Es el desafío que nos pone Papa Francisco cuando habla de iglesia sinodal y de sinodalidad que comienza en las iglesias particulares, continúa en las instancias intermedias de sinodalidad. Aquí se puede colocar las iglesias de Aragón, o, no, que es lo mismo, la iglesia en Aragón, ¿no? Me parece, ¿no? Y termina, para recomenzar, en el obispo de Roma. En este desafío, ultimísimo, ¿no? El Creta se encuentra en una posición estratégica, como lugar donde escuchar y dar voz a la historia, a la experiencia, a las expectativas y a las esperanzas de las iglesias que peregrinan en Aragón. No se trata solo de impartir una enseñanza teológica que luego se caracteriza por una especialización en catequética. Se trata de desarrollar un sentir eclesial que anuncie el Evangelio y forme la vida cristiana según la manera del diálogo entre Dios y el hombre que se ha enraizado en esta tierra, a quien este pueblo le ha dado identidad y fisionomía cristiana. Se trata de ponerse al servicio de la iglesia, de esta iglesia. Gracias. Pues bien, recogemos por la parte que nos toca el guante que nos ha lanzado el profesor Dario. Y sobre todo te queremos dar gracias por tu esfuerzo, tu reflexión, tu disponibilidad y tu ilusión por venir desde el primer momento en que te lo propusimos, incluso a pesar de los contratiempos de la salud, ¿no? También en su persona quiero renovar mi agradecimiento a todos los ponentes por el esfuerzo que está suponiendo el hablarnos en castellano. Y todos sabemos que no siempre, no es fácil, no es fácil. Por lo tanto, muchas gracias.
Bien, tenemos ahora un cuarto de hora más o menos para poder hablar, dialogar. Entonces Jesús nos ayudará también un poco con la traducción. Habla buenísimo el español. Gracias por su clara exposición. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho sobre la iglesia particular. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho sobre la iglesia particular. Por toda la conferencia. Y como estoy de acuerdo con que la vida cristiana es... No sé cómo decirlo, no es algo esencial para la vida del ser humano, la respuesta al ser humano. Pero bueno, estando de acuerdo con lo que dice... Lo que no está de acuerdo. No, ahora voy a poner una... Como hubo herejía siempre, también ahora, con ocasión de la iglesia particular, llámese como se quiera, hay ideologías, por ejemplo el nacionalismo en España, y cito en concreto el nacionalismo que estamos padeciendo ahora. En Cataluña concretamente, 250 curas firman a favor del nacionalismo. Yo me sentí en desacuerdo con estos 250 curas que se han manifestado como adheridos al nacionalismo. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Digo, ¿qué pensé yo? Y ahora me expongo yo mismo. Esta gente son cristianos. ¿Qué talla tienen? ¿Qué talla tienen esta gente para adherirse 250 sin más a ese nacionalismo? En cuya altura vemos de dónde procede. Jordi Pujol, millones y millones, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es? Es decir, que los cristianos hemos de ser muy sinceros, muy limpios de fondo, es decir, apuntaría a la santidad, muy limpios de fondo, para detectar el mal en medio de este gran bien de las iglesias particulares, que también puede darse ese mal. Puede aparecer ese mal en nombre de no sé qué, porque la iglesia particular y defendiendo cosas indefendibles. Sí, cierto. Biblia. Yo le quiero dar las gracias por la ponencia, por el tono propositivo de la ponencia, no solo por el esfuerzo idiomático, sino por proponer. Y abusando un poco de su confianza, que querría tirar un poco más a ver si propone algo más en este sentido. Me ha llamado la atención que ha hablado de la enorme desproporción que existe entre la importante misión de la transmisión de la fe y la débil figura del catequista históricamente y digamos, su posición eclesiológica. Ayer hablábamos sobre la conveniencia o no de entrar en un camino de ministerialidad para el catequista. Porque si no, tenemos un poco la impresión de que el catequista no está muy directamente relacionado con el mandato de la jerarquía y muy dependiente de ese mandato, como no fundando su ministerio en su propio ser cristiano, en su propio ser bautizado, sino en la necesidad de un mandato explícito que normalmente hacemos de forma popular en forma de envío, pero tal vez esa visibilización del envío da mucho la imagen de que es una tarea que se hace en colaboración o como colaboración, como decía la Instrucción Vaticana del año 97, colaboración de los laicos en algunas funciones que son propias de los sacerdotes. Entonces, ¿cómo podríamos avanzar o por dónde va, diríamos, la reflexión en este mayor asentamiento de los ministerios eclesiales en el bautismo y menos dependiente del mandato explícito o particular de la jerarquía para determinadas funciones esenciales en la Iglesia?
Sí. Me parece importante, no, la una y la otra. Uno, dos. Dos. Y no. ¿Tienes 2 euros, monseñor? Ma, dos, una moneda de 2. No, monseñor, tiene 2 euros. ¿Por qué? No. Este es igual. No. Una moneda. Una moneda de 2. Ay. Esta es de España. Bien, monseñor, bien. Que no sea. No, tú me das una y yo 2, Monseñor, viene aquí. ¿Tiene vista buena? Ahí ya, ¿cómo hacemos? Pero, ¿cuántos son? Bueno. Es que yo casi sospecho que serán 2 euros. Sospecho. Oscar, no. Bien, ven, presenta. Sentarse. En mi dialecto se dice sentado. ¿Dónde está? ¿Cuánto es? 2 euros. 2 euros. Che non sia sempre lo stesso. 2 e 2. Che moneda sono? Una de España, una de Alemania e una de Italia. Pero, ¿cuánto vale que de Alemania? ¿Seguro? Es mejor la economía de Alemania. Vale más. Después hacemos la clasifica: Alemania, España, Italia. No. O Alemania, Italia, España. No sé. Algo. No. Gracias. Monseñor, 2 euros. También que sea de Alemania, son 2 euros. Y en España se puede pagar, ¿no? También con el italiano, que no se pide únicamente el de España. Universal, 2. Y particular, 2. Universal, 2. Y particular, 2. Lo digo, no vale nada el particular. Corto la moneda. A mitad. La moneda no vale nada. La iglesia es particular y universal. Lo a qué se refiere el monseñor es solamente particular. No existe particular sin universal y no existe universal sin particular. El universal sin particular es una idea. El particular sin universal es una secta. No. Y el nacionalismo, pues también el independentismo en la iglesia, cuando si hablemos solamente del particular, es hacer sectas. Porque hay la comunión eclesial, hay la mutua interioridad entre particular y universal. Y el particular confiere carne y sangre al universal. El universal confiere la catolicidad. Catolicidad no es únicamente universalidad, mas es la relación entre universal y particular.
en el pasado, la Iglesia definió el primado. ¿Por qué? Porque había el calicanismo, ¿cómo se dice? Calicanismo. No, la reivindicación de la Iglesia nacional. No hay una reivindicación de particular frente y contra del universal y del universal frente y contra. Cuando Comuniones Nozio en 1992 habla de la precedencia ontológica y temporal de la Iglesia Universal sobre las iglesias particulares, pone una interpretación vinculante del Vaticano II, porque dice que la afirmación que la Iglesia Católica existe en y a partir de las iglesias particulares se debe interpretar también con esta afirmación: las iglesias particulares existen en y a partir de la Iglesia Católica. Hace una interpretación que pone la comprensión de la Iglesia únicamente en la relación, en la mutua relación entre particular y universal. No. Si antes del Vaticano II se podía hablar de Iglesia Católica como Iglesia Católica Romana, únicamente como la pirámide, Iglesia Universal, y las diócesis eran provincias eclesiásticas o departamentos eclesiásticos, hoy no se puede hablar de la diócesis sino como iglesia particular. Lo que dice el obispo aquí es la doctrina de la Iglesia, no solo la doctrina del obispo, no solo la preferencia eclesiológica del obispo, es verdaderamente la recepción del Vaticano II, que no hace no va a escoger una vía original, ma recoge toda la tradición de la Iglesia. También la Iglesia del primer milenio y no solo ella del segundo. Esto me parece. Y ahora bien, no es un nacionalismo eclesiológico, no es un independentismo eclesiológico, es una capacidad de hacer aquí el Evangelio como Evangelio en tierra y con voz aragonesa. ¿Es claro? ¿No? ¿Por qué no? Porque me parece, para mí no es claro, porque me parece que no me ha entendido la pregunta. Yo no he hablado en este caso de un nacionalismo de la Iglesia. Sí. Sino, no he hablado de eso. He hablado de un nacionalismo puramente político e ideológico interesado, que eso no es Iglesia, de eso he hablado. Y que lo han defendido 250 curas en nombre de la Iglesia, que es otra cuestión. Monseñor, entiendo perfectamente, pero digo, entiendas a mí. Yo soy italiano. Capisco, entiendo algo de cosas de España. No puedo entender, leo, esfuerzo de comprender, pero no sé por qué estos curas han puesto su firma bajo el independentismo. Todo esto está en toda historia. Cuando estaba en Italia Napoleón, que fue también en Zaragoza bombardeando, habían curas que eran napoleonistas. Esto es siempre. Lo que entiendo decir es que no se puede hablar de independentismo y justificar su independentismo a la luz de la doctrina de la Iglesia particular. Esta es mi respuesta. Esta es mi respuesta. No se puede. No es allí la raíz y la justificación del independentismo. Y después que creen lo que creen. Yo no soy el hombre adapto a hacer un juicio sobre este. Claro. Segundo,
Mi tono es propositivo, porque yo trabajé mucho sobre la espiritualidad diocesana. En Italia, un hombre escribiendo un libro dice que yo soy el padre de la espiritualidad diocesana en Italia. Yo digo, sigo la prueba, no così, come si dice, il DNA, no così, il DNA. El envío es el envío que hace la Iglesia o que hace la jerarquía. Está todo aquí. Está todo aquí. Si es la jerarquía, estamos en un modelo de colaboración. Si es la Iglesia, estamos en un modelo de concilio. Del Concilio Vaticano II. Para mí el punto de solución está en la relación entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial. No sé si fue claro mi discurso, pero explico con mi situación. Yo soy un profesor de la Universidad Gregoriana, pero no soy jesuita. Si un día los jesuitas fuesen en el mismo número que antes de la guerra o después de la guerra, cuando eran 45.000, algo de así. Me pueden decir, profesor, gracias, que vaya. ¿Por qué? Porque es el sistema de la colaboración. En la relación entre jerarquía y laicos hay el sistema de la colaboración. Entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial no hay el sistema de la colaboración, hay el sistema de la comunión, donde el ministerio ordenado está y existe en vista del servicio al sacerdocio común y al pueblo de Dios. Y tiene que hacer únicamente lo que pertenece al servicio al pueblo de Dios. Y no hacer todo, como en la iglesia tridentina, cuando el cura era la iglesia, era la parroquia, ¿no? Y como el papa era la iglesia. Y el obispo era el funcionario del papa en la diócesis, ¿no? Este es el desafío. Javier Poude, que es un cura de Madrid, hizo la tesis conmigo sobre el sacerdocio común. Demostró que después del Concilio Vaticano II se habla del sacerdocio común, de la novedad del sacerdocio común, pero no se aplica el sacerdocio común. No se sabe qué es el sacerdocio común. ¿Por qué no se sabe lo que es la iglesia particular? Los dos van juntos. Soy propositivo. Descubrir el sacerdocio común y hablar cómo es posible aplicar el sacerdocio común y después un camino de iglesia que sea de comunidad sacerdotal, donde el cura está como el obispo antes de todo, y el cura está como los que hacen in persona Christi, no, manifestando, que manifiesten la presencia. Hay aquí también una falta de recepción del Vaticano II sobre el ministerio. Cuando se habla del misterio pascual, ¿no? Es Cristo que celebra con todo el pueblo, todo su cuerpo, ¿no? Y el ministro
presenta vivo el Cristo en su persona. No es un modelo de sustitución como el tridentino, un modelo de representación. Otra cuestión. ¿Cuántas cuestiones cuando acogemos la doctrina de la sacramentalidad del obispado, la doctrina del pueblo de Dios, la doctrina del censusino, recoger el concilio? Si el Creta no hace un curso sobre los documentos del concilio, no es un instituto serio. Menos mal que ya lo hicimos.